Bienvenidos a Kingdom Truth, soy Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo esta revelación de las montañas de influencia. Hoy vamos a seguir con la montaña de la educación. La educación es el conocimiento o habilidad obtenida o desarrollada por un proceso de aprendizaje. Y el propósito original de la educación es la instrucción de cómo Dios entra en nuestra manera de ver el mundo. La premisa de la educación es que Dios es el centro del universo y de que nosotros estamos alrededor de quién es Él. Y el humanismo dice todo lo contrario. Dice que tú eres el centro del universo y si Dios existe, Él está alrededor de ti. En Estados Unidos, desde el 1636, las enseñanzas de las escuelas eran basadas en la Biblia. Los niños aprendían a leer con ella. Y todo el fundamento de la educación estaba en la palabra de Dios. Las primeras escuelas y universidades fueron fundadas por ministros cristianos. Y estas instituciones han sido transformadas con el tiempo, pero siguen en el tope de esta montaña. Y hoy en día el 72% de las universidades se denominan liberales, ¿no? Y solo el 15% conservadores. Y las escuelas de élite como Harvard, Yale, etc., los liberales llegan hasta un 87%. La educación liberal y humanista son filosofías que dan prioridad a las cualidades humanas, intelectuales y al intelecto. También el racionalismo rechaza la validación de las justificaciones trascendentales en la fe y lo sobrenatural o otras verdades divinas reveladas. Estas filosofías vienen de los griegos, en donde ellos usaban la parte izquierda del cerebro. ¿Sabías que el reino de Dios se recibe con la parte derecha del cerebro? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de qué espíritus se mueven en esta montaña. Se mueven los espíritus del orgullo, ¿no? El pensar o actuar mentalmente de una manera orgullosa. La potestad de esta montaña se llama Belcebú, que es el dios de las moscas o el dios de las mentiras, el dios del abismo también, y representa el humanismo, ese que es el árbol del bien y del mal, en donde está esa voz interna, ¿no?, que te pregunta, ¿qué te dijo Dios? ¿Eso te dijo? Y también es un pensamiento crítico de yo lo puedo hacer por mí mismo, no me tienen que decir lo que tengo que hacer, todo lo que tiene que ver con Dios lo rechazan. ¿Por qué? Porque eso no es conocimiento, eso no es la verdad, porque yo soy Dios. Y la sabiduría que viene de lo alto es muy diferente a la sabiduría humana. Vamos a ver qué dice la Biblia en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué nos está diciendo? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y recuerda, cuando habla la Biblia de temor, no es temor de miedo, sino de saber que lo que Dios te está diciendo es la verdad. Ese es el temor de Dios. Todo lo sobrenatural de Dios viene de su sabiduría y esa no se entiende con el lado izquierdo de la mente. Ahora lo vamos a ver. ¿Cuál es el plan del enemigo en esta montaña? Su plan es distorsionar quién es Dios, con esta mentalidad de racionalismo, ¿no?, que él se ha dedicado a quitar esa función del lado derecho que tenemos y fortalecer solo el lado izquierdo. ¿Y cómo es el lado izquierdo? Vamos a ver. El lado izquierdo es esa parte verbal, analítico, secuencial, racional, objetivo, observador, robótico. Y este lado es el lado que necesita saber toda la información. ¿Para qué? Para después crear una gráfica, ¿no?, en tu mente, ¿no?, basada en esa información. Es muy organizado, hace listas, reglas, planea todo, ¿no? Todo tiene que ser a tiempo. Eso es el lado aburrido porque no te deja sentir. ¿Por qué? Porque la manera de sentir es con el lado derecho. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el lado derecho? El lado derecho es ese lado visual, ¿no?, creativo, experimental. Él procesa la información de una manera intuitiva, ¿no? Procesa todo desde la forma como lo ve, ¿no? Él ve la imagen completa y después ya analiza o investiga los detalles. Es la parte creativa y también es muy emocional. El lado izquierdo entiende la paz, pero el lado derecho la experimenta, ¿no? ¿Sabías que solo con el lado derecho del cerebro
experimentamos la paz y el gozo, y que el reino de Dios es un pensamiento revelado con el lado derecho del cerebro. Por eso Juan decía, ¿no? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado, ¿no? ¿Arrepiéntanse de qué? Pues de su manera de pensar. Esto iba para los fariseos religiosos, ¿no? Que creían que todo lo sabían, ¿no? Y Jesús, si te fijas, él hacía milagros siempre de una manera diferente. Él era muy creativo, ¿no? A veces sanaba de una manera y a veces de otra. Y él, cuando hablaba del reino, sus descripciones eran siempre imágenes, historias, metáforas. ¿Por qué les habla? Y en parábolas, él hablaba en parábolas. ¿Por qué les hablaba en parábolas? Porque él es el lado derecho, el que recibe las imágenes. Y él nunca dio una fórmula exacta, aunque ellos le preguntaban. Pero él hablaba de esa manera porque él sabía que si las personas usaban el intelecto, que su lado izquierdo del cerebro, nunca iban a entender el reino de Dios. Por lo tanto, si el lado dominante es el izquierdo, debemos fortalecer nuestro lado derecho para tener ese acceso a lo sobrenatural y a la substancia de la fe. Bueno, ¿y cuál ha sido el plan del enemigo? El plan del enemigo es crear un sistema que nos lleve a solo el lado izquierdo y así ya no hay acceso a Dios ni a lo sobrenatural. ¿Sabías que los niños al nacer son dominados por su lado derecho del cerebro? ¿Por qué? Y por eso ellos quieren experimentar todo, tocarlo, probarlo, quieren volar. Ellos ni siquiera se preguntan si quieren volar. Ellos creen que vuelan. Ellos creen todo, ¿no? Y por eso dice la Biblia que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Pensar como ellos, que es con el lado derecho del cerebro que nos da ese acceso a lo sobrenatural. Pero a medida que vamos creciendo, ¿qué pasa? A medida que vamos creciendo, que van creciendo los niños, reciben esa educación en el colegio, comienza a dominar su lado izquierdo. Y poco a poco llegan, hasta un 90% de los niños se vuelven con un pensamiento analítico, siendo su lado dominante el lado izquierdo del cerebro. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con todo esto? Pues pasa que se quitan las cosas del espíritu y nuestra parte que nos conecta con Dios y con la fe y con lo sobrenatural. ¿Cómo son educados nuestros hijos? En el humanismo, que dice que el hombre es Dios. En el racionalismo, que dice que no hay sobrenatural y que Dios no existe. El razonamiento humano es el único recurso del conocimiento. Número 3, en el liberalismo también, que dice que la libertad sustituye a la moralidad y que si la libertad viene de Dios, pues que podemos hacer lo que nos haga sentir bien. Y número 4, también el agnosticismo, que dice que la última realidad no se conoce y que Dios probablemente no existe, porque si existiera, ni siquiera podríamos conocerlo. Y el ateísmo, que es no creer en Dios. Ellos aseguran que Dios no existe. Vamos a ver qué dice la potestad de esta montaña, que es Beelzebú. Dice que lo que sientas está bien, que esa es tu verdad y que no hay conducta moral ni consecuencias. Y la palabra de Dios nos dice lo contrario, que sí hay una conducta moral y que sí hay consecuencias. ¿Y por qué está secuestrada esta montaña? Porque los creyentes se han encargado de encerrarse en las iglesias y abandonaron esta y las demás montañas. Necesitamos un cambio en el sistema que está roto y pervertido, ¿no? Todo es enseñado desde el punto de vista del mundo y no del punto de vista de Dios. Tenemos que movernos del lado izquierdo del cerebro al lado derecho. ¿Cómo? Con la unción que se necesita en esta montaña, que es la del maestro y de los pastores. Y no estoy hablando de pastores que van a estar encerrados en una iglesia, estoy hablando de pastores como directores de escuelas que amen a los niños y que llenos del Espíritu Santo tengan la autoridad espiritual para tirar las mentiras del enemigo, confrontando con la verdad y siempre en amor. También que hablen vida a los estudiantes, que siembren justicia en ellos y en el mundo, ¿no? Maestros con un espíritu de sabiduría que enseñen la creación así como Dios la creó, ¿no? Y que impartan destino y propósito a los estudiantes, añadiendo verdad, enseñando el reino. También que se permita la oración en las escuelas para que se desate el Espíritu Santo y así Dios se manifieste y se vea su grandeza, ya que Dios es mucho más grande que todas las otras enseñanzas y todas las otras filosofías y dioses que han bloqueado la entrada de Dios a las escuelas.
Vamos a orar por esta montaña de la educación. Vamos a orar porque si tú tienes ese llamado a la educación, que tú te levantes para enseñar, para instruir a los niños en ese amor de Dios, en esa verdad de la palabra de Dios. Hoy cancelamos y quitamos todo poder del enemigo que está impidiendo que usemos ese lado derecho del cerebro, que es el lado espiritual, el lado de la fe, de la substancia de la fe, donde podemos creer en Dios, donde podemos vivir en lo sobrenatural. Hoy declaramos, Señor, que tú tomas el control de esta montaña de la educación en México. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, y si te gustó y te sirvió este video, compártelo con otras personas que no saben esta revelación de las montañas de influencia. Hasta pronto.